presentación se llama One Nine. Está basada en este libro que se llama 10 Print Chart 205.5 plus Random 1 go to 10. Ok. Empiezo con una cita porque todas las presentaciones tienen que empezar con una cita. La verdad matemática prefiere palabras simples, ya que el lenguaje de la verdad es simple en sí mismo. Esto lo dijo un dude, Tycho Brahe, por allá por el siglo XVI. Y voy a hablar sobre lo que he trabajado en los últimos... sobre software, que ahora es una palabra muy común y escuchamos a muchos administradores públicos decir y educativos que ya tiene que enseñarse como matemáticas, que es algo fundamental en la enseñanza, ¿no? Porque es parte fundamental de todas nuestras vidas ahora, ¿no? O sea, todo el mundo sabe ahorita lo que es software y convive con él, trabaja con él, ¿no? Y se relaciona socialmente y personalmente por medio de ellos, ¿no? En ese sentido voy a hablar sobre el acto de escribir software, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? La computadora entiende lenguaje binario, una serie de instrucciones matemáticas simples, pero cuando tú estás desarrollando software no estás escribiendo en primer lugar para la computadora, estás escribiendo para otros desarrolladores de software, para otras personas, porque ellos van a darle mantenimiento a ese software, van a tener que leer lo que está diciendo y van a tener que entenderlo y van a tener que poderle hacer cambios. Entonces la programación, aunque al final de cuentas se ejecuta en una máquina, no está hecho para las máquinas, está hecho para otros humanos. Hay una línea de código que es de los 80, que se hizo en una computadora que se llamaba Commodore 64. Quienes tengan más de entre 35 y 40 años saben qué es eso. Y esta línea expresa la riqueza que pueden tener los lenguajes de programación, ¿no? Es muy simple, pero aparte de ser muy simple y muy básica, contiene en sí mismo muchos elementos que pueden explorarse, que pueden analizarse para ver cosas de cultura, cosas del mismo lenguaje, cosas de cómo es nuestra sociedad actualmente, ¿no? Y sobre todo hay dos partes de esta línea de código que me interesan mucho, que es el azar, o más bien la ilusión del azar, y la repetición. Esto es lo que... Bueno, entonces les voy a enseñar esta línea de código. Este es un emulador, que quiere decir que está corriendo como si correría en una Commodore 64, ¿no? Y esta línea de código es muy sencilla, es 10, que implica una posición, un lugar en el espacio virtual de la computadora, del programa, ¿no? Luego ponemos print. Esta palabra, este comando es muy interesante. Print se sigue utilizando en los lenguajes de hoy para desplegar algo en la pantalla, pero no se imprime en la pantalla, o sea, no es un acto de imprimir. O sea, los que son diseñadores gráficos saben que imprimir es un acto físico de pasar tinta o algo, es un medio físico, ¿no? ¿Por qué se usa print? Porque cuando se desarrolló BASIC, que es este lenguaje, no había monitores. El output, la salida de la computadora, eran papeletas, tarjetas. Entonces, cuando decías el comando print, estabas diciéndolo, imprímelo, ¿no? Entonces, escondido en casi todos los lenguajes de programación modernos, que nunca o sea, que son para web, con el web nunca se imprime, siguen utilizando este comando print, ¿no? Entonces, escondido en nuestro lenguaje, en este lenguaje está toda una historia, ¿no? El otro es char. Sí. Este es muy interesante. Ok, yo también ponemos char. Char es un diminutivo de character. Y aquí la otra cosa que se me hace interesante de esto es que está comprimido, o sea, no tienes carácter completo. Por esta economía que existe y que existía realmente, ¿no? Actualmente ya no existe tanto.
sobre las capacidades de las computadoras, ¿no? Que aunque no son ilimitadas, ¿no? Actualmente, aunque digan que son muchos, o sea, tenemos una capacidad infinitamente superior a la que se tenía en estos tiempos, en los 80, sigue siendo limitada. Entonces se buscan maneras de expresar con lenguaje muy conciso, muy específico, muy corto, lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces en este caso por eso esa contracción. 205 son los caracteres, las palabras, las letras de la computadora son números, ¿no? Toda la computadora son números. Entonces hay unas tablas que convierten de binario a decimal, a hexadecimal, a diferentes notaciones numéricas para representar esos números, ¿no? 205 es un carácter que existía en la Commodore, que no existe en las computadoras actuales, por cierto, pero es un carácter que tiene su contraparte. Tiene 206. 205 es una diagonal, 206 es la contradiagonal. Y por medio del random, que este es el elemento del azar, estamos diciéndole, búscame un número entre 0 y 1 al azar, SRND. El azar en las máquinas no es real, es simulado, porque la computadora es determinista. La computadora no puede en ningún momento actuar sin una entrada de datos. Estas búsquedas sobre la inteligencia artificial tienen esta limitante. Las computadoras son deterministas. Ahora bien, dependiendo de nuestra definición metafísica sobre lo que es la inteligencia, diremos, ok, sí puede haber una computadora inteligente siempre y cuando asumamos de fondo que la inteligencia es determinista, que el acomodo de los átomos en el universo en el instante correcto, en el instante actual, es lo que determina nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no? Si pensamos así, las computadoras pueden llegar a ser inteligentes en algún momento. Si nuestros fundamentos metafísicos o religiosos dicen que la inteligencia es algo espiritual, es algo que no tiene que ver con momentos específicos o con el acomodo de todas las cosas, donde hay un elemento de libre albedrío, no puede haber inteligencia artificial. Si existe la libre albedrío, no puede haber inteligencia artificial. Si no existe, sí. Entonces, todo esto lo podemos ver en el análisis de esto y cómo las computadoras no pueden en sí tener libre albedrío, ¿no? Y todo esto se ve en este carácter. Y punto y coma, simplemente estamos terminando nuestra sentencia, nuestro enunciado, lo que le queremos decir a la computadora en esa línea, ¿no? 2 puntos es como, esto estamos haciendo trampa para hacerlo en una sola línea, porque 2 puntos significa otra línea, y le decimos go to 10. Ese go to 10 le está diciendo a la máquina, regresa a la sentencia anterior, al comando anterior. Y esto lo que crea, como está escrito aquí, es un loop infinito. La máquina va a estar haciendo esto todo el tiempo hasta que le digamos que no. No hay manera de que se pare. Bueno, al menos que se acaben los recursos, ¿no? Ese es otro elemento común en la cultura occidental, creo mucho, que es la repetición, ¿no? Estamos siempre buscando patrones y siempre en esas repeticiones estamos buscando patrones y queremos que sean idénticos a los patrones anteriores, ¿no? Este análisis y esto lo que nos da es... Oh, me faltó poner run. Le tengo que decir que haga algo, ¿no? ¿Esa nota sí, verdad? ¿Es la portada del libro? Sí. Lo que nos genera es un laberinto. Que es también un arquetipo muy interesante, ¿no? En la cultura occidental, bueno, en la humanidad en general, ¿no? El laberinto tiene muchísimas connotaciones y se puede abordar de muchas maneras. Aquí lo que me interesa más que nada es que esta simple línea te genera esta imagen que en cada persona, dependiendo de su background, perdón por el cochismo, va a evocar diferentes situaciones y bueno, de hecho, sigue hasta el infinito, no lo puedo... Ya, deja de ejecutarte, ¿no? Entonces, a ver, déjame resetearla. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? 30 segundos, ok. Bueno,
vimos esa línea de código. Yo lo que hice ahorita fue esa misma línea, hacerla en diferentes lenguajes. Por ejemplo, este es Ruby. Eso es un lenguaje moderno. Tiene muchas más connotaciones y todo, pero al final de cuentas te genera lo mismo, ¿no? Ahí sí lo pude parar. Y ese es otro lenguaje. Este lenguaje lo estoy aprendiendo ahorita. Realmente tengo como 6 meses con él. Y de hecho la presentación que hice la hice en este lenguaje que aunque es diferente sintaxis, tiene diferentes utilidades, pero al final de cuentas sirve para lo mismo, ¿no? Y dice exactamente lo mismo que los otros 2 lenguajes. Y no funciona. ¿El nombre del segundo? No, me equivoqué de línea, no es esa. Ruby. El Ruby es el segundo. Este es Elixir, se llama. Este es nuevo. Pero el segundo era Ruby. ¿No? Sí, el segundo es Ruby. ¿Dónde quedó mi línea? Se me perdió. Aquí está. No es cierto, no está ahí. Pero bueno, esa es la línea. Este es un lenguaje funcional, es un paradigma completamente distinto al de Ruby. Ruby también es un paradigma completamente distinto al de Basic. ¿Y este cómo se llama? Este se llama Elixir. Es funcional, es más como mucho más matemático. Ruby expresa mejor cosas. Entonces cada lenguaje tiene su forma, en programación. Cada lenguaje puede expresar muchas cosas. Y lo que quiero sacar de aquí es más que nada para toda la gente creativa de aquí que trabaja y que colabora con otras personas, que sus procesos de trabajo no piensen que no son para ustedes nada más. Sus procesos de trabajo, las herramientas que utilizan, cómo hacen las cosas, todos esos procesos pueden ser compartidos y son, en fondo, hechos para otras personas, no para ustedes nada más o nada más para el fin último de ejecutar algo, ¿no? El proceso es tan importante como el producto final. Y otra cosa que me gustaría sacar de aquí es cómo el análisis de los procesos dice tanto sobre quiénes somos y de lo que pensamos y de lo que sentimos, ¿no? Les recomiendo mucho este libro. Es un análisis sobre esa línea por varios autores, entre filósofos, matemáticos, programadores. Se llama así 10-print chart, ¿verdad? Lo vamos a compartir en... Sí, lo vamos a compartir y aborda todo desde diferentes puntos de vista. Gracias. Buenos días. Voy a tomar un minuto nada más para... Ok, nada más. Ponle play hasta que ponga la texto aquí. Okay. Vamos a hacer una cosa. Yo en realidad no me gusta mucho hablar de lo que yo hago. No soy una self-centered person, como le dicen muchos. A mí me gusta hablar en general de lo que implica ser un redactor o un escritor, o lo que implica crear texto. Una de las prácticas que me gusta llevar adelante o como tratar de poner al frente es qué ejercicios hace uno para poder tener la práctica o el oficio de llevar a cabo su trabajo, ¿no? Los corredores tienen que entrenar todos los días. En mi caso, los escritores, pues tenemos que estar leyendo constantemente. He hecho la cuenta de cuántas palabras leo al día. Estoy leyendo aproximadamente 150,000, 200,000 palabras, más o menos, entre todos los textos. Igual menos, no lo sé. Es un promedio, ¿no? De lo que lees en general. De tu perfil de Facebook. No, sí, claro. Bien escrito, mal escrito, pero todo el tiempo estás leyendo. Cuando vas manejando y vas leyendo, estás leyendo. Si haces una cuenta de cuántas palabras lees al día, son más o menos esas. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, uno de los ejercicios que a mí me gusta llevar a cabo para mantener como viva esta parte del ejercicio de escritura, mi gimnasia particular es el albur. ¿Qué entienden ustedes por el albur? ¿Un doble sentido? ¿Qué más? ¿Qué doble sentido? Sin albur. ¿No? Sin albur. Pues bueno, considerando eso, voy a leer un pequeño texto de introducción que preparé anoche. Dice: buenas las tengan y mejor las pasen. Lo que aquí vamos a explicar concierne a grandes y a chicos, así que presten atención. Hablaremos del albur de una forma elegante y académica. Respetado caballero, bella dama, ponga de su parte, y un servidor le echará cabeza al asunto para que podamos comprender de qué va el albur. Padre de familia,
Le recuerdo que va a haber hijas a quienes agarre desprevenidas el tema, pero usted, con su sabiduría interminable, sabrá explicar que esto del albur es una paradoja. Yo le doy la razón. Así que sin más volteretas, no se apene y siéntese a escuchar lo que hoy le voy a platicar. Hágalo con calma y pide usted otro té de ramo blanco para degustar la ocasión. Seguro en esta sala hay más de una persona... No, todavía no termino, esperen. No, es que justamente cuando uno empieza a adentrarse en la temática del albur, puede ser interminable, pueden ser horas. Yo personalmente, con mi bagaje cultural, si tú creces en Veracruz y no aprendes a alburear, estás frito. Es parte de la dinámica. El albur es tan vívido como la carne asada de los fines de semana aquí en Tijuana, o de todos los días. Seguro en la sala hay más de una persona que por azares del destino le ha tocado desarrollar este fino arte. A mí me ha tocado por oficio, por beneficio, y porque finalmente vivo de generar textos, y esta es la forma de mantener vivo mi proceso creativo. El albur, más allá de hacer reír, lleva una potente carga cultural. ¿Qué se podría pensar? ¿El albur es genialidad, es vulgaridad o es identidad? ¿O son las tres juntas? ¿Son las tres juntas? Porque hay albures que pueden ser muy vulgares, ¿no? Que cuando uno los escucha, nada más dice, ay, te está chorreando mezcla por las orejas, maestro, ¿no? Porque piensan justamente que el albur es propio de estas personas que no tienen una formación académica, ¿no? Que son propios de albañiles, de gaseros, de boleros, de cargadores, y que justamente todas estas personas tienen una carga cultural y una sabiduría popular infinita. La vida a mí me ha puesto frente a taxistas, frente a cargadores, y siempre tiendo a desarrollar un vínculo muy cercano con ellos. ¿Por qué? Porque comparto este lenguaje que podría ser imperceptible para muchos. Nosotros colaboro con Apolorama, y Apolorama tiene varios canales digitales, entre ellos tiene este que se llama Acción Poética Tepito. Acción Poética Tepito tiene cerca de 250,000 de seguidores. Todos los días lo que hacemos es emular un poco, con esta evidentemente acción poética, ¿no? Que ponía frases súper sublimes y ligeras, increíbles. Bueno, lo que nosotros hacemos es mofarnos un poco de esto, tomar un poco de esa lírica, tal vez juguetona, picarona, y lanzar algunos piropos que van del hombre hacia la mujer y en viceversa. ¿Por qué en viceversa? Porque finalmente el piropo, cuando se dice en la calle, pues es un tema que raya o que es completamente pues un acoso hacia la mujer, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, si esto tiene que combatirse de alguna manera, no hay como estos piropos de la mujer hacia el hombre, ¿no? Y no es incitar a la violencia en la calle, es únicamente si tú tienes la confianza con tu pareja de decirlo, pues las herramientas ahí están, ¿no? Tú empiezas un juego y tú decides hasta dónde lo llevas, pero eso tiene que ser uno a uno y personal, jamás en la calle, porque es un tema bastante delicado y es algo que hemos estado analizando últimamente, ¿no? Alfonso Hernández es cronista de Tepito y director del Centro de Estudios Tepiteños de la Ciudad de México. Afirma que el albur es una forma de rebeldía cultural, de desafiar la imposición de un lenguaje culto, hacer lo propio y contraatacar al resto del mundo. Es decir, es como hablar otro idioma. Lleva implícito un juego de palabras, un doble sentido, que lo define de esta forma, y me gusta mucho como dice: el albur es la cábula de la poesía erótica, es el sismógrafo más fiel de la experiencia sexual, es la introducción del encabezado a quienes por tener muchos complejos tienen pocos reflejos para entenderlo y responderlo. ¿Quiénes de ustedes podrían responder un albur a bote pronto en este momento? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién se pone de pechito? No lo entendieron, no respondieron, pero lo hicieron suyo. Y siempre estamos en esta parte del intercambio, ¿no? Y uno decide hasta dónde lo lleva, qué tanto lo hace suyo, qué tanto lo aprende, ¿no? Es bien importante que entendamos que hay muchos estudios, Octavio Paz hablaba incluso del albur también, que decía que es un juego homosexual y demás. Hay muchísimas implicaciones, hay muchísimos estudios alrededor de esto. Lo que yo creo en general de esto es que es un buen ejercicio para mantener viva la mente. Si lo sabes ocupar, como todas las cosas, si está del lado de las personas indicadas, puede ser algo que se le puede sacar mucho beneficio. Si está del lado de las personas incorrectas,
evidentemente puede resultar pues algo desagradable, algo que tal vez no va en el momento, ¿no? Cuando vas a una reunión de trabajo no estás albureando a la gente, ¿no? Que yo lo he hecho sin que se den cuenta, me divierto demasiado, porque en algunos contextos, me ha tocado vivir en muchos lugares del país, alguien dice algo, de verdad dijo lo que dijo, y la gente que me conoce cuando me habla, muchas veces, o cuando yo les dirijo la palabra y les pregunto algo, se me quedan viendo. Alfredo, ¿me estás preguntando en serio o me estás albureando? No, te estoy haciendo una pregunta derecha. ¿Ves, Alfredo? Contigo no se puede. Le digo, bueno, entendamos que uno lo hace porque también el acto de reír y de saber reír de uno mismo te da como mucha licencia hacia los demás y hacia lo que los demás te permiten, ¿no? O sea, jamás vas a alburear a una persona que no conoces en la calle, ¿no? Sería como un acto de invadir el espacio de otra persona a través del lenguaje. Pero si en algún momento llega a suceder algo donde la persona dé pie a y tú compartes ese lenguaje, algo va a suceder ahí. Hay un detonador, ¿no? Y siempre me sucedía con los taxistas en el DF, todo el tiempo. Podíamos ir todo el camino platicando. Incluso mis hijos me decían, papá, todo el tiempo hablas con los taxistas y no entiendo de qué hablas. Ya llegará el tiempo. Mi hijo mayor ahora tiene 12 años y cuando digo algo, y empieza a entender, nada más mueve la cabeza y así. Perdón, discúlpame, ¿no? Pues bien, el albur es una forma dialectal del idioma. Esto quiere decir que tiene dos maneras de entenderse. Cuando una persona dice que un albur entre dos tipos de mensajes es un mensaje social usualmente ligado a una conversación y un mensaje ulterior usualmente de carácter sexual en donde el emisor se burla generalmente de forma de juego del receptor. Es decir, es un juego de dominio, así es. Pero mi mensaje es que no sea un juego violento, ¿no? El juego de manos es de villanos. Las palabras pueden ser mucho más hirientes que las mismas acciones físicas. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy fino para saber el momento, para escoger las palabras y para saber a quién decirlas. Es finalmente un idioma más. ¿Quién de ustedes sabe alburear? Ya les pregunté, ¿sí saben alburear? ¿No? Bueno, traía unas diapositivas que no voy a poner aquí porque veo que hay niños en el público, tal vez algunos niños de corazón. Son estos piropos que hemos creado en Acción Poética y que aparte de todo es bien interesante ver la reacción de la gente. Cómo de alguna manera esta página también se sostiene de estas colaboraciones. ¿Cómo voy de tiempo? Conclusión, ok. Les invito a que visiten esta página. Hay muchas cosas que valen la pena, hay muchas otras cosas que no valen la pena. Sí, claro, porque somos como 5 o 6 personas y todas estamos dispersas por todos lados. No conozco más que a uno. Pero es interesante porque cuando uno pone un piropo que va dirigido de una mujer hacia un hombre o viceversa, hay todo tipo de reacciones en los comentarios. Cada publicación tiene el impacto de cerca de 1 millón de personas y todas llegan a compartir entre 1000 y 1500 veces a la que mejor le va. Entonces, yo los invito a que a la siguiente vez que alguien en una fiesta se preste al albur o a la fina broma entre amigos, pues le tomen la palabra, ¿no? Traten de involucrarse. En verdad es una muy buena gimnasia para el cerebro. Y nosotros, porque no lo he dicho, aparte tenemos junto con la Mujer Emergencia que se llama Textos Servidores, este ejercicio nos ha permitido crear historias de terror como lo es escribir discurso político, hasta cosas más sencillas como redactar textos para un museo de béisbol en Sinaloa, ¿no? No estigmaticen el albur como algo negativo, ¿no? Es algo con lo que se puede convivir, siempre y cuando el ejercicio sea hacia que tenga confianza. Muchas gracias.